tema: Dios solo escucha la oración de su pueblo. Vamos a titularlo así. Ya hemos hablado, hemos dicho, hermanos, que Dios a través de su palabra nos habla a nosotros, y nosotros es a través de la oración como podemos tener contacto con Dios, como podemos hablar con Dios. No hay otro método, no hay otro medio. Pudiéramos nosotros aprendernos la Biblia de memoria toda, y hay algunos que lo logran, pero eso no nos conecta con Dios en el sentido de tener una conversación, sino que lo que ha dejado Él, como diríamos, como el teléfono para que podamos estar en contacto, es este método de la oración. Así que vamos a decir que de alguna manera siempre las personas, en términos así generales, tienen la idea de que pues Dios siempre va a escuchar sus peticiones, y nosotros vemos eso dentro de la generalidad de la gente. Vemos nosotros que la gente se dirige a manera de rezos, a manera de oración, de alguna manera siempre con la idea de tener ese contacto con Dios. Y la idea es que Dios es bueno, y que por ser ese Dios bueno nos va a conceder aquellas peticiones, aquellas necesidades que, por cierto, pues son bastante comunes dentro de la vida, y unas son peores que otras, y dentro de todas esas necesidades, en algunos casos solo un milagro puede revertir aquella situación que estamos pasando. Un milagro que Dios otorgue a través de una oración, a través de la petición. En este caso, siempre será importante aclarar que lo que el hombre o lo que Dios ha provisto para la generalidad de las personas es la gracia común. La gracia común pudiéramos asociarla a los gobiernos, por decir algo. Esa es una gracia común, el que Dios dejó autoridades para que no hubiera anarquía, para que se controlara. La gracia común puede ser el medio de la medicina, de la ciencia. La gracia común podemos aplicarla como también la lluvia, el sol que sale para buenos y malos. Y por supuesto, dentro de esa gracia común es donde las personas que están fuera de Dios es la única manera como pueden recibir algún favor de Dios. Y no digo algún favor de Dios, sino que se recibe de hecho el favor de Dios. Porque imagínense que si Dios dijera a todos los malos, a todos los que van en contra de mí, no les voy a dar sol, no les voy a dar lluvia, bueno, todos moriríamos. Pero ahí vemos nosotros esa gracia común. Y hay ocasiones dentro de la soberanía de Dios que Dios puede hacer algo y que está dentro de su soberanía,
con personas que no le temen, con personas que están alejadas de él. En este caso, se debe de entonces entender que, hermanos, Dios siempre a quien él va a escuchar con respecto a este medio o a este método de oración, de conexión con él, es solo a su pueblo. Eso es lo que nosotros podemos ver acá en este versículo. Dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de su pueblo o de los suyos, ¿verdad? Entonces, en este caso es realmente este favor, esta bendición de tener este acceso a la vida, al que puede resolver, al que puede ayudarnos, al que puede sacarnos adelante. Es una de las bendiciones, diríamos, que es el teléfono clave para acudir en todas aquellas necesidades que en este caso nosotros tenemos, ¿verdad? Y esto pues se logra o lo hemos alcanzado cuando, como personas ajenas a lo de Dios, venimos en un momento y reconocimos su gracia, dejamos entrar su palabra en nuestros corazones, y eso pues nos otorga ese tremendo beneficio. Entonces es cuando nosotros podemos oír o podemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Como hombres, pero siempre en la base de que estemos alineados con Él, ¿verdad? Por eso en este versículo estamos viendo, y vamos a ver en otros también lo que acompaña esta verdad. En este caso, Él, por supuesto, siempre, hermanos, está a la disposición de su pueblo. Y esto es realmente una satisfacción, una bendición, por el hecho de que cuántas cosas, de cuántos males nosotros estamos adoleciendo, ¿verdad? Son infinidades de males, aun cuando nosotros estamos en Dios. Siempre vamos a preguntar a alguien, le voy a preguntar a usted, usted me pregunta a mí, y vamos a ir viendo y vamos a ir, si nos sinceramos, vamos a decir: mire, yo he estado en esta dificultad, he estado en esta otra, tengo esto, necesito esto, ¿verdad? Y sucesivamente viene un sinnúmero de situaciones que estamos pasando. Pero la bendición es cuando, en este caso, nosotros ya estamos, como decíamos, en ese lineamiento de Dios. O sea que, dicho de otra manera, el evangelio siempre es el regalo más grande que Dios le puede dar a los mortales. El evangelio es realmente, no solo es una salvación poderosa, efectiva, que genera en la vida, sino que a través de habernos alineado con Dios, pues mientras estamos aquí en esta tierra, pues tenemos, como ya decíamos, lo que es este acceso. Qué importante es que le voy a poner este ejemplo, que en el caso económico, diríamos, en el caso económico, usted tiene un déficit, una necesidad en esa área, pero usted tiene el acceso
a aquel que tiene suficientes recursos económicos y que usted es afín a él y que él le ha dado su teléfono y le dice: cuando tengas una necesidad, me llamas, aquí estoy a la orden. Pregunto yo, ¿eso es, acaso eso no es una gran salida, una gran bendición para aquel que está pasando por un problema financiero malo? O sea que, y eso se da en muchas ocasiones, pero para poner el ejemplo, ahora, alguien puede ayudarnos en una área de esas, pero en el caso de Dios, hermanos, Dios es el que tendrá todo aquello que realmente nosotros necesitamos. Él no solo tiene la respuesta económica para esa área, para su pueblo, sino la respuesta de salud, la respuesta familiar, la que sea, o respuestas puramente espirituales que nosotros estemos pidiéndole al Señor. Es el Señor el que siempre tendrá esa respuesta, y que nosotros venimos a Él a través de la oración y suplicamos esa respuesta, y la tenemos. Imagínense qué es todo lo que se le suma a lo que es el Evangelio de la Gracia, ¿verdad? Todas estas cosas son cosas que usted y yo tenemos ese acceso, y que, bueno, como a veces sucede que no podemos como entender estas cosas, como poner el ejemplo del hermano del pródigo, que él era heredero y dueño y tenía acceso a todas las riquezas de su padre. Pero el pródigo, el hermano del pródigo estaba pues absteniéndose de aquello que él deseaba o necesitaba, cuando todo era del padre. Y eso fue lo que le dijo el padre a este hijo. Le dijo: hijo, bueno, porque él le reclama y le dice: ¿por qué a tu hijo le haces esta fiesta y a mí no me has dado, siendo tu hijo fiel, que no te he fallado, que estoy acá contigo, no me has dado ni un cabrito? Y le dice: hijo, lo que sucede es que el problema no es mío, el problema es tuyo, porque todo es tuyo, todo es tuyo. Y así sucede con respecto, hermano, a la vida nuestra con Dios. A veces nosotros estamos como desinformados. A veces nosotros como que no tenemos muy claro que se nos ha dado un número, como dice Jeremías, ¿verdad? Que es ese número famoso: clama a mí y yo responderé. Entonces, ahí está. ¿Qué mejor o qué bendición más grande podemos nosotros seguir recibiendo a través de este método de la oración? Ahora vamos a ver, por ejemplo, eso es lo que dice el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, y Jehová más oye la oración de los justos. Dice el Salmo 18:6, dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios,
Y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Imagínense qué importante. Dice, en mi angustia, está diciendo el salmista, en mi angustia. Qué bueno que en nuestras angustias nosotros tenemos ese recurso, nosotros tenemos ese acceso. Eso es lo que está diciendo. En mi angustia, dice, clamé a Jehová. Y dice, y él oyó mi voz desde el templo, y mi clamor llegó hasta sus oídos. Qué precioso es saber que nuestras súplicas llegan a los oídos de Dios. Hermanos, si podemos nosotros hacer como un panorama imaginario de lo que es Dios, si nosotros no nos quedamos así en lo superficial, si nosotros hacemos como ese panorama para tener una idea, aunque sea apenas, de lo que es Dios, imagínese Dios con todas sus glorias, con todos sus hermanos, creaciones que está él llevando a cabo, generando, porque eso es lo que, imagínense, Dios tiene bajo control todos los trillones, billones de seres celestes, diríamos de estrellas, de planetas. ¿Y qué diríamos? Nosotros no tenemos idea de lo que es Dios. Y a la vez el mismo Cristo dijo que su Padre hasta ese momento seguía trabajando, es decir, es un Dios creador, es un Dios que no para, es un Dios que sigue creando, sigue en constante actividad. Y le digo esto, ese Dios que está en toda esa dimensión, cuando nosotros vamos a la oración en nuestra necesidad, como dice acá el salmista, imagínese que Dios tenga, hermanos, tenga bien, tenga la voluntad de oír la oración, como dice aquí, y mi oración llegó a su oído. Puede que alguien tenga, diríamos, el espacio de escuchar a alguien, de atender a alguien, cuando, digamos, tiene un espacio, pero estamos hablando de un Dios creador, un Dios que no ha dejado de activar todo su poder y soberanía, pero que llega la oración de un mortal, como en el caso nuestro, y esa oración es escuchada. Eso es lo que nosotros vemos allá cuando la iglesia se reúne en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Se reúnen, tenían una necesidad. La necesidad era apremiante. Ya habían matado a Jacobo, uno de los apóstoles de los 12. No se estaba especulando o juzgando. No era una amenaza, era una realidad. Pero es ahí donde echan mano a la llave que ya se les había otorgado, a la llave de la oración. Y ellos, ya lo hemos dicho, en lugar, porque siempre uno tiene diríamos, por lo general el plan A, el plan B, y siempre el plan B es Dios y no es el plan A. Pero esa iglesia inicial va al plan A, ¿verdad? Pudo haber ido al plan B. Vamos a ver a quién buscamos para que nos eche la mano, para que pueda ayudarnos con la liberación de Pedro, porque también lo van a matar. Ellos se concentraron en orar, y ahí pudiéramos hacer como una imaginación
cuando empiezan estos hermanos a orar, ¿verdad? Todos juntos, esto es otro aspecto, le llamaríamos la oración convenida. Estamos orando, ellos están orando, Señor, mira, ayúdanos, ayúdanos. La oración llegó a ese Dios que está ocupado. Él está ocupado en todas sus cosas, pero siempre Él tiene tiempo para atender a sus hijos. Siempre tiene tiempo, porque cuando estos están clamando, estos están pidiéndole al Señor, dice el Señor, llegó la oración, ¿verdad? Y llegó porque el Señor mandó a un ángel. Si no hubiese llegado esta oración, no hay respuesta, no viene el ángel. Pero ahí nosotros vemos qué potencial tenemos nosotros como hijos de Él, como pueblo, y es más, como personas mortales. Por ejemplo, pidámosle nosotros una audiencia a una persona importante. Aun cuando le propongamos algo que a él le interesa, no nos atienden. No nos atienden, pero hay uno que nos atiende. Hay uno que no cierra su oído. Hay uno que está atento a las súplicas de su pueblo. Hay uno que no, hermanos, deja de atender a cada uno de aquellos que Él tiene en esta tierra. Por eso le decía que el evangelio es completo, el evangelio es total. Ahora vamos a ver unos aspectos que es lo que debemos también analizar. Por ejemplo, la oración, hermanos, uno cuando escucha esto dice, bueno, eso es cierto. Yo estoy dentro de ese lineamiento de Dios. Dicho de otra manera, yo estoy en paz con Dios. Entonces, no hay por qué, pues, yo esté ahí padeciendo o necesitando, si lo que se está enseñando es que la oración del santo, del creyente, del pueblo de Él, esa tiene acceso a los oídos de Dios. Pero vamos a ir descifrando muchos otros aspectos, porque aún siendo creyentes, hermanos, también nosotros vamos a ver, vamos a tener algunas dificultades, o tenemos que ordenar la casa para que podamos con facilidad tener ese acceso. Por ejemplo, esto es importante que lo vayamos poniendo y que lo vayamos grabando, y es lo siguiente: la oración debe de ser con fe, ¿verdad? Debe de ser con fe. Por ejemplo, si hablamos nosotros de la oración debe de ser con fe, se entiende entonces que no solo nosotros vamos a hacer loros hablando, y que ya no, si ahí dice que Él nos ha dado el teléfono, Él nos ha dado el acceso, pero en este particular nosotros tenemos que ver, por ejemplo, vamos a ver en Marcos capítulo número 11, para que vayamos viendo la necesidad de que tenemos que implementar lo que es la fe. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Cuando estén orando, si tienen algo, tienen que sobre todo saber que tienen que hacerlo con fe.
La fe es, ¿qué quiere decir la fe? En este particular, no es la fe salvadora, es la fe que nos conecta con Dios. En este sentido es, ¿verdad? Yo voy a orar, voy a llevar a cabo el ejercicio de la oración, pero lo voy a hacer con fe, lo voy a hacer en fe, lo voy a hacer creyendo que Dios lo va a hacer. Porque la Biblia dice que sin fe no se puede agradar a Dios. Y lo que no tiene fe no tiene efecto. Entonces, lo que realmente tenemos nosotros que saber, ¿verdad?, es que el Señor nos da las indicaciones o nos da la manera. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y vendrá. Creerlo. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. ¿Verdad? Porque no debe de ser algo así vago, algo que me enseñaron a decir yo lo creo, yo no. O es algo que tiene que experimentarlo uno en su corazón. Es algo que, como ya hemos dicho, hemos puesto el ejemplo de lo que es la fe y la esperanza. Poníamos el ejemplo en una ocasión de que si usted está esperando a su hijo que viene de alguna parte y lo está esperando en el aeropuerto, tal vuelo viene y usted va a recogerlo al aeropuerto, es alguien de parte de su familia. Usted sabe que ya viene, hay veces que tarda, se está tardando el vuelo, hubo retraso y sucesivamente, pero la persona a veces hasta se duermen en los aeropuertos, dice va a venir, ha habido algún problema, pero va a venir. Eso no es una cosa subjetiva, es una cosa que la persona lo tiene adentro. Y esa persona dice, yo lo creo, yo voy a recibir esa respuesta, yo lo creo. Me enseñó el pastor a decir yo lo creo. No, yo tengo que experimentarlo, es fe. Por eso está diciendo, por tanto digo que todo lo que pidieres orando, creer. Esto es necesario. Por ejemplo, usted dice, yo creo que lo voy a lograr. Yo creo que Dios me va a ayudar a salir de este problema. Yo creo que Dios me va a ayudar a salir de esta deuda. Yo creo que Dios me va a ayudar a salir de este problema familiar. Lo creo. ¿Por qué lo creo, hermanos? Porque yo sé que mi Dios no es un escaparate. Yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi Dios es real. Yo sé que Él ha dado promesas y yo creo a sus promesas. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la... Yo lo creo. Entonces, esto es importante, el creer. ¿Qué fue lo que pasó con la mujer del flujo de sangre? La mujer del flujo de sangre, eso fue lo que hizo la diferencia. Lo que ella decía, si tan solo toco el borde, es decir, ella no veía, imagínense toda la multitud que había ahí, y apretaban al Señor y lo sofocaban al Señor, pero esta mujer llevaba un pensamiento positivo. Yo sé que si yo toco el borde, si yo toco el borde del manto, seré sana. ¿Qué es eso? Fe. Ella decía, y esa fe la llevó a introducirse en la condición que ella estaba. La condición que ella estaba tenía 12 años de vertir sangre. La condición que ella estaba era ya una persona inmunda que probablemente ya no vivía en la casa, no tenía familia por ser ceremonialmente inmunda por el derramamiento de sangre. Pero ella tiene fe. Si me matan, me apedrean, descubren que yo
estoy siendo una mujer inmunda, yo tengo fe que yo voy a superar esa barrera. Yo tengo fe que aún con mi debilidad, yo sé que voy a tener fuerza para dar el último paso. Y lo logró. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo: tu fe te ha salvado. O sea, esto nos sirve a nosotros para que veamos por qué es que muchas veces no recibimos. Porque no pedimos con fe. Eso sería una de las. Ahora voy corriendo. La oración también debe de ser, hermanos, sincera, ¿verdad? Debe de venir de un corazón, ¿verdad?, pretencioso. Debe de ser una oración con sinceridad. La palabra sincera o sincero ya lo hemos explicado, ¿verdad? Que era un término que decían antes: mire, me vende esta escultura, pero no tiene cera, ¿verdad? De allí proviene la palabra, es sincera. La oración nuestra debe ser sincera, ¿verdad? Con sinceridad. Es decir, debe de ser del corazón. Porque uno puede acostumbrarse, hermanos, a arrodillarse. Uno puede acostumbrarse a tirarse ahí de bocas para pedirle al Señor, muchas veces para que nos vean que somos buenos para orar. Pero estamos haciendo nada más en esas acciones de oración que no son sinceras, nada más estamos haciéndolas de artistas. Entonces la oración no debe de ser repeticiones, ¿verdad?, para impresionar, sino una oración sincera. Yo te quiero pedir con sinceridad. ¿Y quién mide eso? Uno. Ahí no, nadie puede. Y el que sabe si esa oración no es una oración mecánica, no es una oración para que nos vean, sino una oración con sinceridad. El único que sabe de eso es Dios. Dios sabe si esa oración es sincera. Así que acostumbrémonos a orar. Usted viene a una oración, o usted se arrodilla en su casa o en cualquier lugar para orar, que no estemos haciendo, hermanos, un papel artístico, sino que por ejemplo, le voy a poner lo que es una oración sincera. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien me puede poner un ejemplo bíblico de una oración sincera? ¿Verdad? Bueno, podíamos pensar en la oración de Ana. Ana no estaba ni bulla hacía. Lo que detectó Elí fue que echaba espuma por la boca y la tildó de que estaba con sus tragos, la hermana. Está ebria, le dijo. Pero aquella mujer se estaba derramando en sinceridad, ¿verdad? Un corazón sincero. Estaba derramándose a tal grado que ni bulla, ni se daba cuenta, en el sentido de que estuviera haciendo la gran bulla, ¿verdad? Como muchas veces suele suceder, ¿verdad? Hacemos la gran bulla. Tal vez para orar colectivamente, pues está bien, para que nos animemos. Pero a veces estamos nosotros ahí. Pero la oración sincera es la que Dios escucha. Que se oiga un poderoso amén. También otra manera como tenemos que orar es conforme a la voluntad de Dios. Es decir, pedir aquello que está alineado con el carácter de Dios y su propósito. Porque muchas veces nosotros estamos pidiendo
Y dígame si no es cierto, hermano. Nosotros es necesario que aprendamos y escuchemos esto, porque esto nos aclara las situaciones. Porque siempre hay aquellas frases que dicen, bueno, yo ya oré, yo ya pedí, yo ya lo hice, pero ¿de qué manera lo hicimos? Entonces, esto nos aclara cómo es que se debe de orar aún siendo creyentes, porque siempre van a haber requisitos. El mundo lo que recibe de parte de Dios es su gracia común, pero Dios no oye la oración de los pecadores. Dios oye la oración de su pueblo. Pero ¿qué pasa cuando su pueblo no recibe? ¿Qué sucede? Viene la frustración y dice, bueno, ¿qué está sucediendo? Que estamos orando mal. Es que Dios es una cosa, Dios es algo que nosotros debemos de por lo menos ir asimilando como es Dios. No lo creamos que Dios es así como nosotros, que podemos empujar en la puerta, que podemos gritarle, que podemos cuestionarle. Dios es Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, en este caso, debe de ser conforme a su voluntad. Es decir, que esté nuestra oración, lo que le estamos pidiendo, alineado a su voluntad y con respecto a su carácter y propósito. Por eso es que dice Santiago, ¿por qué no reciben? Dice en el capítulo 4. ¿Por qué no reciben? Y eso nos sucede a todos, hermano, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted está pidiendo algo, hermano, ¿y qué tengo que pedir? Lo que usted necesite. Por ejemplo, si usted está pidiendo que Dios le provea en su negocio, dame buenos clientes, Señor, dame un buen trabajo, Señor, dame, Señor, una buena remuneración, Señor, dame esto, dame esta casa, yo necesito esta casa, dame este artículo, este carro, dame esta cosa, Dios, yo la necesito. Bueno, es cierto, usted la necesita. Usted necesita esas cosas. De hecho, las necesitamos. Y no está mal. Por supuesto, porque mientras estemos acá, no vamos a vivir como en la edad de piedra. No, mientras estemos acá, en primer lugar, somos los privilegiados de esta tierra. Somos la familia más hermosa de esta tierra delante de los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hay que pedir conforme a su voluntad? Entonces, si usted pide, por ejemplo, si usted pide salud, vayámonos a esa parte más sensible. Usted tiene una enfermedad, tenemos una enfermedad. Señor, primero estamos orando con fe. Segundo, estamos orando con sinceridad. Y en este caso estamos orando, hermanos, con respecto a la voluntad del Señor. ¿Para qué quiere? ¿Para qué le estamos pidiendo a Dios que me sane? ¿Para qué le estoy pidiendo ese carro? ¿Para qué le estoy pidiendo ese bien? ¿Para qué le estoy pidiendo? Por lo general, siempre lo que pedimos es para el yo. Yo necesito, Señor, dame esa esposa, dame ese esposo, porque yo necesito esa esposa, ese esposo, yo lo necesito, Señor, lo necesito. Si tú lo necesitas, y de hecho el Señor sabe que lo necesitas, pero debe de ser nuestra oración conforme al propósito, a la voluntad de Dios, que sea aquello para su propósito, en el sentido, hermanos, de que si Dios te da un buen trabajo, si Dios te da una buena empresa, si Dios te da una profesión, si Dios te da aquello,
debe de ser para sus propósitos. Debe de ser: Señor, tú me das este empleo, tú me das este otro bien, yo lo voy a usar para tu propósito, para conforme a tu voluntad, que sea para tu gloria. Eso es otra cosa, esa es una oración que muchas veces nosotros ni la entendemos ni la hemos conocido. Porque ¿qué es lo que sucede cuando nos da un buen trabajo el Señor, o no bueno, o lo que sea? ¿Qué es lo que sucede cuando nos sana el Señor? Entonces todo debe ser. Entonces dice Santiago: no recibís porque pedís más, pedís mal, pedís para vuestro provecho. Por ejemplo, si usted pide pide su vivienda, usted dice: ya no quiero andar alquilando, yo quiero mi casa. Pero, Señor, ya sabes, esta casa va a ser para tu gloria. La casa aquí se va a predicar el evangelio. Señor, dame esa profesión, dame los recursos para lograr graduarme. Señor, dame esto. Y ya sabes, Señor, yo sé que de ti depende esta bendición. Por lo tanto, yo lo voy a hacer para tu gloria. Y así es como se debe. Me vas a dar este esposo, me vas a dar esta esposa. Por eso el joven tiene que buscar, hermanos, de la misma fe, sea mujer o hombre, tienen que buscar, porque no se pueden yugar un buey con hermanos, con un burro, con un caballo, se van a matar. Entonces hay que estar previendo. Vamos a regalarle ofrendas de palma al Dios de la gloria. Entonces, dame mi esposa, dame mi esposo. Por eso la va a buscar, porque yo no quiero un diablo, quiero una santa para tu gloria. Así se ora. Pero usted está orando: Señor, dame un esposo, lo quiero esbelto, ojos gateados, lo quiero rubio, lo quiero alto. Está pidiendo para usted. Está pidiendo para usted, no está pidiendo para Dios. Y por eso es que algunas muchachas se quedan, ¿verdad?, ahí para servirle a Dios mejor. Y Dios mejor les dice: no les doy, porque pues sí, siempre andan de vivas, dice. Siempre andan de vivos, dice. Ellos creen que yo no las conozco, ellos creen que no les conozco. ¿Ya por qué? Dame, Señor, mi esposo o mi esposa. Y el Señor le da una así bien dientudita y todo. No, esa no es, Señor. No, esa no es. Ay, ¿qué es lo que quería vos? Entonces anda a buscar allá de las artistas del Hollywood. Allá hay bastantes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces está orando mal, porque está pidiendo gusto, no está pidiendo para la gloria de Dios. Hay que saber orar, no es a la loca, ¿verdad? Ahora vamos a ver, tiene que estar uno en armonía con los demás. ¿Cómo puede ser que usted esté peleado con todo el mundo y esté orando? Es enemigo del pastor, es enemigo, anda hablando del otro y anda comiéndose al otro, acuchillándose al otro, pero no falta en la oración. Hay una contradicción ahí. Esto es bueno lo que estamos escuchando, porque esto nos alinea, ¿verdad? Entonces necesitamos, en este caso, estar en armonía con los demás. Por ejemplo, dice Mateo 5:23: cuando lleves tu oración al templo, dice, ahí nos da, pues ahí nos aclara. Cuando vayas con tu oración, con tu ofrenda al templo, es decir, vas a orar al templo. Antes de que llegues con tu ofrenda al templo, si te acuerdas que tienes raíces de amargura con aquel, si te acuerdas que con tu papá vivís mal, faltándole al respeto, si te acuerdas que lo que te han dicho no te ha importado, estás orando mal. Vas a venir
a gastar, si es que te arrodillas, a gastarte las rodillas de gusto. Entonces, ¿qué él lo necesita? Tenemos que estar en armonía con Dios. Eso es lo que dice Pedro cuando habla también con respecto, dice: maridos, amen a sus mujeres y trátenlas como vaso frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, estar en buena armonía, en buen lead con la demás gente. Es decir, no es, fíjese que todo esto es importante, por supuesto. Entonces se requiere estar en armonía con todos. Si usted anda peleando con todo, está peleando con el jefe, está peleando con el empleado, está peleando con el coordinador, ese es enemigo del otro. Y hay gente que así vive, con raíces de amargura con el otro. No pueden perdonar a nadie. Pero ¿y las necesidades qué? Cuando viene el montón de problemas y necesidades, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? A Dios, porque nos han enseñado que Dios nos ha dado un teléfono para que nos acerquemos a través de la oración. Pero hay también condiciones, y esas son las condiciones como podemos accesar a Dios. Entonces necesitamos, ¿verdad? Tenemos que estar en plena obediencia. Por ejemplo, yo le decía, no sé cuándo, les decía yo, por ejemplo, si mi pastor a mí me decía algo, jamás me recuerdo yo que podía yo ni pensar que le iba a decir no. No porque me lo imponía, sino porque, hermanos, la obediencia es algo que es como aceite que suaviza el canal de la oración, ¿verdad? Pero una persona desobediente, una persona que hace lo que él piensa creer que es lo normal que debe hacer, el problema es cuando vienen las dificultades. Entonces, en este caso estaríamos hablando, tenemos que estar, hermanos, en plena obediencia de la palabra, en plena obediencia. ¿Qué es lo que dice la palabra? Sea santo, sea obediente. ¿Qué es lo que dice la palabra del diezmo? ¿Qué es lo que vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria? Respete a sus autoridades, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Sirva al Señor, obediencia a la palabra. Pero ¿cuántas personas dentro de las iglesias creen, hermanos, si Dios no lo podemos describir, es un ser tan divino, tan grande, que si pudiéramos tener una pequeña idea de eso grande de Dios, nosotros andaríamos con pie de plomo, nosotros andaríamos con pinzas para vivir una vida, y tendríamos. Yo estaba viendo el caso de cuando llaman, hoy estoy leyendo, estoy pegando una repasada a la Biblia, estaba leyendo el caso de cuando llaman a los diáconos para que den las mesas, y dice, busquen, dice Pedro, los apóstoles, busquen a 7 varones con sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y fueron. ¿Y sabe quiénes eran esos 7 varones? Un Esteban, un Protocoro, un Fulano y un Felipe y un no sé qué. Pero ¿quién eran los diáconos? Los diáconos pudieron haber dicho: yo para andar sirviendo mesa. No, hombre, si yo soy apóstol, yo para andar, mire la obediencia. Entonces yo me ponía a pensar que dice que Felipe llega a Samaria y los milagros, era un diácono, y los milagros, y me puse a pensar yo, ¿por qué Dios usaba a estos hombres? Porque eran hombres que caminaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Un Esteban que les hace un trazo de la palabra, a los religiosos, y después les dice: duro de servir, y lo atacan y lo matan.
Eran hombres que eran grandes siervos que manejaban las escrituras, que los usaba Dios, pero no dijeron, no, yo no, de diácono, no, de diaconisa. Ahí hay mujercitas, de hermanas diaconisas que las mandan para allá, dice, no, yo ahí no, yo no, y eso, no, por eso es que estás como está, mamadita. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Es decir, hay que saber que delante de Dios somos gusanos. Que se oiga un amén, ¿verdad? Entonces yo decía, wow, con razón esta gente. O sea, no dijeron no. ¿A qué lo pusieron? A cocinar y darle comida a la gente. Y era un montón de gente que había que darle comida. Y ellos dijeron que esos iban a dejar así tirado el privilegio, que cuando les daba la gana. No, la gente, por eso es que Dios los usaba. Y escuchaba sus peticiones. ¿Por qué? Porque eran personas que estaban dentro de la obediencia de la palabra. La obediencia. Obedezca a lo que lo ponga. Y le van a poner a hacer cosas que usted no las quiere hacer. Obedezca. ¿Por qué hay que obedecer? Porque va a haber un día que vas a tener problemas y vas a tener que orar y tenés que pedirle a Dios. Y el único que te puede ayudar es Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Obedezca. Que se oiga un poderoso amén. Hay que perseverar, es otro aspecto en la oración. La oración no es una oración de gato. Debe de perseverar uno en la oración. Perseverancia. Eso es lo que sucedió, ¿verdad? Con aquella mujer del 18 de Lucas. La mujer que perseveró. Perseverar. No solo, no, vi que ya oré unos días y no hay respuesta. Persevere. Fíjese que no ha cambiado la mujer. Persevere en oración. Fíjese que los hijos no han cambiado. Persevere en la oración. Persevere. No se la va a poner fácil Dios. Damos un amén. Pecados no confesados es otro obstáculo. O sea que hay personas que no tenemos valor de venir a orar y estamos pidiéndole a Dios y andamos amargados, enemistados. Todo eso es pecado, ¿verdad? Lujuriosos, malcriados, todo es pecado. Desobediencia, todo es pecado. Dice el Proverbio 28:13, conocido por todos. ¿Cómo es que dice? Dígamelo, ayúdeme, hermano. ¿Qué dice? El que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado, el que anda su pecado, Dios le bendiga, hermano. Pero Dios le bendiga. Pero he aprendido a hacer el arte. Pero tienes odio, no has perdonado, no has obedecido. Todo eso es pecado y todo eso nos impide. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, más dice el que lo confiesa hallará misericordia. Así que no se atreva, póngase al día con Dios. Dice el salmista 66 del Salmo 18, 66 y verso 18: si en mi corazón hubiera yo, dice, mirado la iniquidad, Dios no me hubiera escuchado. Debemos estar adheridos a Dios. Dijo Cristo, pedid, verso 7 del 15 de Juan, todo lo que queráis y lo recibiréis. Pero es agarrado de Dios. Ahora, si llenamos estos requisitos, porque habría muchos más, si llenamos estos requisitos, hermanos, y si no recibimos, ¿verdad? Si no recibimos, debemos seguir orando y creyendo que Dios obrará en su tiempo. En el capítulo número 38, verso 1 del libro de Job, salió Dios como un torbellino. Ahí estuvo Job
dijo el salmista en Salmo 40, con esto cerramos. Mire, el Salmo 40 dice, importante, dice, pacientemente, dice, sí, pacientemente esperé en Jehová, inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente, orar con paciencia, orar. Porque a veces uno, fíjese que Dios, como es soberano, dice, mire, si a este lo sano, lo restauro ahorita, no me conviene, porque Él ya sabe las sabandijas que somos nosotros. Entonces dice, si ya lo reparo ahorita, este sigue igual. Entonces ahí lo lleva a juego manso, ¿verdad? Entonces, pero con paciencia, por eso no debemos de dejar de perseverar. Pero yo le digo lo siguiente: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y mire lo que resulta cuando uno es paciente. Le voy a decir las 5 bendiciones. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Si no hubiera tenido paciencia, el hombre no lo saca del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Luego de haber tenido paciencia, puso sus pies sobre peña. Wow. Y luego enderezó sus pasos. Y luego, verso 3, puso luego canto en su boca. Si el hombre, si hubiera tirado la toalla, no, Dios no me ama, no, es que ya oré. Hay que tener paciencia. Hay que esperar, porque Él sabe Él sabe en qué momento nos va a bendecir. Por lo menos si a Job le suaviza su proceso, le hubiera afectado. Job necesitaba ese proceso de licuación, hasta que ya el hierro estaba en su punto, le apareció el Señor. Así que con paciencia, ¿verdad? Él, si no hubiera tenido paciencia, ¿qué es lo que sucede? No hay forma que lo saque del pozo del lodo. No hay forma que ponga sus pies sobre roca. No hay forma que le ponga cántico nuevo. O sea, paciencia, paciencia. ¿Y cuándo me va a componer ese marido? Hay que dejarlo. ¿Y por qué no lo compone todavía? Porque todavía necesitamos nosotros ser dorados un poquito. ¿Y por qué no se componen estos hijos? Porque nosotros queremos ya, como ahora el tiempo así está, ¿verdad? El tiempo ahora está todo es instantáneo. Partiendo desde los noviazgos, ya. No digamos del café, no digamos, por eso están todos esos aparatos que todo lo hacen, ¿verdad? Hasta los pollos que nos comemos, ¿verdad? Son 70 horas que le dan a esos pollos y así son de grandes los pollones. Pero Dios no trabaja así. Dios trabaja de otra manera. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser conscientes y aprender